¿Quién fue el profeta Ageo en la Biblia? Ageo fue un profeta menor del Antiguo Testamento que profetizó después del exilio babilónico, específicamente en el año 520 a.C. Su mensaje se centró en motivar al pueblo de Judá a reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. Fue contemporáneo del profeta Zacarías y del gobernador Zorobabel. ¿En qué contexto histórico profetizó Ageo? Ageo profetizó durante el periodo del retorno del pueblo judío del exilio babilónico. Aunque habían regresado a Jerusalén con el permiso del rey Ciro de Persia, la reconstrucción del templo se detuvo debido a oposición y desánimo. Fue en ese contexto que Ageo recibió palabra de Dios para reavivar el ánimo del pueblo. ¿Qué libro de la Biblia contiene las profecías de Ageo? Las profecías de Ageo se encuentran en el libro de Ageo, que tiene solo 2 capítulos, pero es profundamente significativo en la historia del pueblo de Dios. Está entre los libros de los profetas menores. ¿Cuál fue el principal mensaje de Ageo al pueblo de Israel? El mensaje central fue: reconstruyan el templo de Dios. Ageo exhortó al pueblo a dejar de centrarse en sus propios intereses y hogares y enfocarse en edificar la casa del Señor, ya que su prosperidad estaba siendo detenida por su descuido espiritual. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante el mensaje de Ageo? Sorprendentemente, a diferencia de otros profetas que enfrentaron rechazo, el pueblo obedeció. Bajo el liderazgo de Zorobabel, gobernador, y Josué, sumo sacerdote, el pueblo respondió favorablemente y comenzó a reconstruir el templo. ¿Cómo describe Ageo el estado espiritual del pueblo? Ageo muestra que el pueblo estaba espiritualmente indiferente. Aunque reconstruyeron sus casas, dejaron la casa de Dios en ruinas. Sus prioridades estaban equivocadas, y esto había traído consecuencias como sequía, pobreza y frustración. ¿Qué relación tenía Ageo con Zorobabel y Josué el sumo sacerdote? Ageo fue portavoz de Dios tanto para Zorobabel como para Josué. Les trajo dirección divina, palabras de aliento y exhortación para liderar con valentía y fidelidad en la reconstrucción del templo. ¿Qué promesa hizo Dios a través de Ageo al pueblo obediente? Dios prometió estar con ellos, darles prosperidad y llenar de gloria el nuevo templo. Les aseguró que su esfuerzo no sería en vano y que la gloria futura superaría la del primer templo. ¿Qué frase repetitiva usa Ageo para enfatizar su mensaje? La frase "consideren bien sus caminos" aparece varias veces. Es una llamada a la reflexión personal y nacional sobre sus acciones y prioridades. ¿Por qué se había detenido la reconstrucción del templo? La obra se detuvo por oposición de enemigos, apatía del pueblo, miedo y enfoque en sus propias necesidades. El pueblo se desanimó y justificó su inactividad diciendo: aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Jehová. ¿Cómo utiliza Ageo los desastres naturales como advertencia? Ageo interpreta la sequía, escasez de cosechas y pobreza como señales de que Dios estaba tratando con el pueblo por haberlo abandonado. Estos eventos eran consecuencias de su negligencia espiritual. ¿Cómo se estructura el libro de Ageo? El libro está dividido en 4 mensajes proféticos, con fechas precisas. Cada mensaje aborda aspectos distintos: el llamado a reconstruir, el estímulo en medio del trabajo, una palabra para los líderes, y una promesa de gloria futura. ¿Qué importancia tenía el templo para los judíos del tiempo de Ageo? El templo era el centro de la vida espiritual, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Reconstruirlo significaba restaurar su relación con Dios y reafirmar su identidad como pueblo del pacto. ¿Qué enseñanza moderna podemos extraer del mensaje de Ageo? El mensaje de Ageo sigue vigente: Dios debe ser nuestra prioridad. Muchas veces nos enfocamos en nuestro confort, olvidando nuestra relación con Dios. Él nos llama a buscar primero su reino. ¿Qué dice Ageo sobre la gloria del nuevo templo? En Ageo 2, Dios declara que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta profecía apunta no solo al templo físico, sino también al cumplimiento espiritual en Cristo y la Iglesia. ¿Cómo se evidencia la autoridad profética de Ageo? Ageo habla con la fórmula "así dice Jehová", lo cual muestra que no hablaba por sí mismo. Sus palabras venían directamente de Dios y se cumplieron con prontitud. ¿Qué significa la expresión "semilla en el granero" en Ageo 2? Es una promesa de bendición. Aunque todavía no veían resultados, Dios les aseguraba que su obediencia traería fruto. Era un llamado a la fe y la esperanza. ¿Cuál fue el resultado final del mensaje de Ageo?
El templo fue finalmente reconstruido, y el pueblo experimentó renovación espiritual. Su obediencia marcó el inicio de una nueva etapa de restauración en Judá. ¿Se menciona a Ageo en otros libros de la Biblia? Sí, aparece mencionado en Esdras 5, donde se reconoce que él y Zacarías ayudaron a impulsar la obra del templo con sus mensajes proféticos. ¿Por qué el libro de Ageo es tan corto, pero tan poderoso? A pesar de tener solo 2 capítulos, su mensaje es directo, concreto y eficaz. En pocas palabras, transmite una profunda verdad espiritual sobre la obediencia, la prioridad a Dios y su fidelidad. ¿Qué representa el profeta Ageo dentro del grupo de los profetas menores? Ageo representa la voz de Dios en tiempos de reconstrucción. Aunque su libro es breve, ocupa un lugar estratégico entre los profetas menores como uno de los más influyentes en el periodo postexílico, marcando la transición del juicio a la restauración. ¿Qué significa el nombre Ageo? El nombre Ageo proviene del hebreo, que puede significar festivo o nacido en una fiesta. Esto podría aludir a una vida dedicada al gozo espiritual o a su nacimiento en algún día festivo del calendario judío. ¿Cómo fue recibido Ageo por el pueblo? A diferencia de muchos profetas que fueron rechazados, Ageo fue escuchado y obedecido. Su mensaje fue recibido con seriedad, y el pueblo respondió con temor reverente ante Dios, comenzando la obra del templo. ¿Qué tipo de liderazgo demuestra Ageo? Ageo es un líder espiritual firme, valiente y claro. No solo denuncia la negligencia, sino que también ofrece consuelo, promesas y visión para el futuro. Tiene un liderazgo profético que une exhortación y esperanza. ¿Qué papel jugó Ageo en el renacimiento del culto en Judá? Jugó un papel central al llamar al pueblo a restaurar el templo. Su mensaje propició la recuperación de la adoración a Dios en el centro de la vida nacional, restaurando así el pacto y la identidad espiritual de Judá. ¿Cuál es el mensaje de Ageo sobre las prioridades? Ageo deja claro que cuando se pone a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena. Su crítica al pueblo era por haber puesto sus propias casas antes que la casa de Dios, provocando consecuencias negativas. ¿Qué significa la expresión la casa de Jehová está desierta? Significa que el templo estaba en ruinas, abandonado, mientras el pueblo se ocupaba de sus propias comodidades. Es una imagen del descuido espiritual que provoca vacío en la vida del creyente y de la comunidad. ¿Qué hace Ageo para motivar al pueblo a actuar? Primero los confronta con las consecuencias de su descuido, sequía, pobreza. Luego les recuerda la presencia de Dios y sus promesas. Finalmente, reafirma que Dios está con ellos y obedecen. ¿Cuál fue la fecha específica en que Ageo dio su primer mensaje? La primera palabra del Señor por medio de Ageo vino el día 1 del mes sexto del segundo año del rey Darío, según Ageo 1. Esto equivale aproximadamente a agosto del año 520 a.C. ¿Cuál fue el propósito espiritual de reconstruir el templo? El templo era símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Reconstruirlo significaba restaurar la relación entre Dios e Israel, restablecer el culto y volver a centrar la vida nacional en lo espiritual. ¿Qué elementos proféticos hay en el libro de Ageo acerca del Mesías? Cuando Dios dice que llenará de gloria esta casa y que hará temblar las naciones, muchos estudiosos ven una referencia mesiánica. El templo se vuelve símbolo del reinado universal y glorioso de Cristo. ¿Cómo se compara Ageo con el profeta Zacarías? Ambos profetas trabajaron juntos. Mientras Ageo es más directo y práctico, Zacarías ofrece visiones y mensajes más simbólicos. Juntos representaron la guía de Dios en la restauración nacional y espiritual de Judá. ¿Qué enseñanza sobre la obediencia ofrece Ageo? Ageo enseña que la obediencia trae bendición. Cuando el pueblo oyó y obedeció, Dios respondió con su presencia y promesas de prosperidad. La obediencia es el camino hacia la restauración. ¿Qué papel juega Zorobabel en el mensaje de Ageo? Zorobabel, como gobernador de Judá, es animado y honrado por Dios a través de Ageo. Se le dice que será como un anillo de sello, lo cual es una expresión de elección y autoridad divina. ¿Por qué se considera que el libro de Ageo tiene gran relevancia hoy? Porque toca temas como prioridades, obediencia, espiritualidad, liderazgo y restauración. Aunque fue escrito en un contexto antiguo, sus principios son aplicables a la vida moderna y a la iglesia de hoy. ¿Qué representa el anillo de sello mencionado en Ageo 2? Simboliza autoridad, elección y promesa.
Dios le promete a Zorobabel que lo tomará como su representante. Esto tiene implicaciones mesiánicas, ya que Zorobabel está en la genealogía de Jesús. ¿Qué representa la obediencia del pueblo a la voz de Ageo? Representa un cambio de corazón. El pueblo pasó de la apatía a la acción, mostrando que cuando hay una verdadera palabra de Dios, acompañada de liderazgo y humildad, hay transformación. ¿Qué desafíos enfrentó Ageo como profeta? Aunque fue escuchado, no fue fácil su tarea. Tuvo que confrontar a un pueblo desanimado, pobre y rodeado de enemigos. Su desafío fue despertar fe en medio de la crisis. ¿Qué promesa da Dios sobre el futuro de las naciones en Ageo? Dios promete sacudir a las naciones y traer sus riquezas al templo, mostrando que el plan de Dios incluye a todos los pueblos, no solo a Israel. Es una visión de impacto global y mesiánico. ¿Qué significa la gloria postrera será mayor que la primera? Esta frase apunta a que, aunque el templo reconstruido no era tan majestuoso como el de Salomón, Dios llenaría este lugar con una gloria superior, aludiendo posiblemente a la venida del Mesías. ¿Qué conexión hay entre Ageo y la adoración? Ageo muestra que la adoración no es solo cantar o hacer sacrificios, sino priorizar a Dios en todos los aspectos. La reconstrucción del templo era un acto de adoración nacional. ¿Cómo presenta Ageo el concepto de santidad y contaminación? En Ageo 2, el profeta plantea preguntas sacerdotales para enseñar que lo impuro contamina fácilmente, mientras que lo santo no se transfiere con la misma facilidad. Es una enseñanza sobre la necesidad de pureza en la obra de Dios. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios en Ageo? Vemos a un Dios justo que disciplina, pero también a un Dios misericordioso que anima, promete y restaura cuando su pueblo se vuelve a Él. Su fidelidad es constante. ¿Qué relevancia tiene Ageo para la iglesia cristiana hoy? Es un llamado a poner a Dios primero en nuestras vidas, a no olvidar el propósito eterno del reino, y a participar activamente en la edificación espiritual, representada hoy por la iglesia como templo vivo. ¿Cómo fue el estilo profético de Ageo? Fue directo, cronológico y muy práctico. A diferencia de otros profetas más poéticos o visionarios, Ageo usa fechas precisas, exhortaciones claras y promesas concretas. ¿Qué papel tiene el arrepentimiento en el mensaje de Ageo? El mensaje implica arrepentimiento, aunque no usa la palabra literalmente. El pueblo muestra un cambio de actitud al obedecer, lo cual es un signo claro de arrepentimiento genuino. ¿Qué importancia tiene la obediencia colectiva según Ageo? Dios trata con el pueblo como comunidad. La obediencia conjunta trajo bendición sobre todos. Enseña que el compromiso comunitario con Dios trae frutos espirituales y materiales. ¿Qué simbolismo tiene el templo en la teología de Ageo? Simboliza la presencia de Dios, el centro de la vida nacional y espiritual, y el lugar donde Dios se manifiesta. También anticipa la figura de Cristo como verdadero templo. ¿Qué aplicación personal podemos hacer del mensaje de Ageo? Examinar nuestras prioridades, preguntarnos si estamos descuidando lo espiritual por lo material y recordar que Dios honra a los que le honran. Nos llama a construir el templo interior del corazón. ¿Qué legado dejó el profeta Ageo? Ageo dejó un legado de obediencia, restauración y fidelidad. Su impacto fue tangible, el templo se reconstruyó, el culto fue restaurado, y su mensaje quedó registrado para enseñar a futuras generaciones sobre la importancia de poner a Dios en primer lugar.